¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que es fundamental para entender el final de la era colonial. Hablamos, claro, de las grandes insurrecciones andinas del siglo XVIII. Así que vamos a ver cuáles son las claves para dominar este tema por completo. Miren, esta es la ruta que vamos a seguir. Primero, las causas. Luego, nos metemos con los dos líderes principales. Después, vemos qué pasó, las consecuencias, y cerramos con esos datos clave que sí o sí hay que recordar. ¡Arranquemos! Ok, primero lo primero. Para entender por qué todo esto explotó, tenemos que ver el panorama completo. ¿Qué estaba pasando en el virreinato que llevó a la gente a decir, hasta aquí llegamos? La causa principal de todo esto tiene nombre y apellido: las reformas borbónicas. A ver, para que se entienda fácil, imagínense que la casa matriz, allá lejos, de repente sube las metas, aumenta los impuestos y endurece el control. Bueno, eso fue exactamente lo que hizo la corona española. Quería, digamos, sacarle más jugo a sus colonias, y esa presión, se sintió en todos lados. Y claro, esa presión se sintió como más explotación con la mita y los repartos forzosos. Los impuestos no paraban de subir y la gente, cada vez más pobre, empezó a aferrarse a la idea de que volvería un inca para salvarlos. Se estaba cocinando de verdad la tormenta perfecta. Y con ese clima aparece nuestro primer gran protagonista. Un personaje que parece sacado de una novela, súper fascinante y misterioso que lideró una rebelión de más de una década: Juan Santos Atahualpa. Esta línea de tiempo nos pone en contexto. Fíjense en la rebelión de Juan Santos Atahualpa, en la Selva Central. Fue larguísima. Pasó después de un primer intento, la rebelión de Torote, y fue la antesala de la gran rebelión de la Sierra que vamos a ver en un momento. El perfil de este líder es increíble. O sea, no era un improvisado, fue educado por jesuitas, hablaba latín, incluso se dice que viajó a Europa. Su jugada maestra fue aliarse con las tribus de la selva y usar el terreno a su favor, pura guerra de guerrillas. Por eso los españoles nunca, pero nunca pudieron capturarlo. Y de esa lucha interminable en la selva, la tensión se muda a la sierra. Y aquí es donde estalla el levantamiento más grande y famoso de la época, el que todos conocemos, el de José Gabriel Condorcanqui, Túpac Amaru II. A ver, un pequeño truco para que no se olviden nunca de las causas económicas de esta rebelión en particular. Piensen en las siglas MRA. M de mita, ese trabajo forzado y brutal en las minas. R de repartos, o sea, la obligación de comprarle al corregidor cosas carísimas que nadie necesitaba. Y A de aduana y alcabala, que eran los impuestos que subieron con las famosas reformas borbónicas. MRA, con eso no falla. La rebelión estalla con una fuerza impresionante. Túpac Amaru captura y ejecuta al corregidor Arriaga, un acto de desafío total. Al poco tiempo, logra una victoria clave en Sangarará. Parecía que tenía el camino libre hacia el Cusco, pero dudó. Quizá esperaba el apoyo de los criollos, un apoyo que nunca llegó. Y esa vacilación fue fatal. Le dio tiempo a los españoles para reorganizarse, y todo terminó con su traición y captura. Pero ojo, esto es súper importante. No fue una rebelión de un solo hombre. Micaela Bastidas, su esposa, era la estratega principal. De hecho, fue ella quien le insistió en que atacara el Cusco. Y también estaba Tomasa Titu Condemaita, una cacica muy poderosa que fue clave en la financiación. Sin ellas, la historia habría sido muy distinta. Este cuadro lo resume perfecto. Las diferencias son clarísimas. Juan Santos en la selva, con sus guerrillas, nunca fue derrotado. Simplemente desapareció. Túpac Amaru, en la sierra, con un ejército gigantesco y batallas campales, terminó capturado. Dos escenarios, dos maneras de luchar y, bueno, dos destinos muy diferentes. Bien, las rebeliones fueron aplastadas con una brutalidad espantosa. La pregunta es, ¿sirvieron de algo? Y la respuesta es un sí rotundo. Para nada fueron en vano. Veamos las consecuencias, porque fueron enormes. A ver, el levantamiento fue tan grande, tan masivo, que la corona española se dio cuenta de que el sistema no daba para más. Para evitar que algo así volviera a pasar, eliminaron a la figura más odiada, el corregidor. Y en su lugar crearon las intendencias, para tener un control más directo. Incluso pusieron una audiencia en el Cusco para que la justicia estuviera, digamos, más cerca. Y, por supuesto, por puro miedo, prohibieron cualquier símbolo que recordara al imperio inca. Y el impacto no fue solo local, ¿eh? La rebelión de Túpac Amaru II fue como una chispa. Inspiró y encendió la mecha de otros levantamientos por todas partes, como el de Túpac Katari en el Alto Perú o el de Huarochirí. Fue, sin duda, el comienzo de algo mucho más grande.
Muy bien, llegamos a la parte final, y esta es, probablemente, la más importante. Si algo de todo esto tiene que quedar grabado a fuego, es lo que viene ahora. Son los 3 datos clave. A ver, repasemos. Primero, la causa de todo, el detonante, fueron las reformas borbónicas. Segundo, hubo 2 líderes muy diferentes con estrategias distintas, Juan Santos en la selva y Túpac Amaru en la sierra. Y tercero, la consecuencia más directa fue un cambio administrativo brutal, el fin de los corregimientos y el nacimiento de las intendencias. Con esos 3 puntos, ya tenemos la columna vertebral del tema. Y para terminar, les dejo una pregunta en el aire. Si lo pensamos bien, ¿fueron estas rebeliones un fracaso? ¿O en realidad fueron ese primer paso, ese sacrificio necesario que le demostró a todos que el sistema colonial no era invencible y que con el tiempo abriría la puerta a la independencia? La reflexión queda abierta. Nos vemos en la próxima. Mentora Academias, tu futuro empieza aquí.